Durante años, dentro de El Salvador no mandaban los jueces, no mandaba la policía. Mandaban las pandillas, y ellas decidían quién entraba a un barrio, quién pagaba renta y quién no volvía a casa. Y lo más indignante es que todo el mundo lo sabía. Gobiernos anteriores lo sabían, y durante décadas nadie se atrevió a cerrarles esa puerta, hasta que se construyó una prisión diseñada para que ese poder desapareciera para siempre, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. Hoy vas a recorrer, hora por hora, un día completo ahí dentro, desde el segundo en que se enciende la luz, una luz que, según los propios guardias, nunca se apaga del todo, hasta la madrugada siguiente. Todo contado con lo que ya confirmaron quienes salieron con vida de ese lugar, y con los registros oficiales de las organizaciones que lograron entrar, no con suposiciones. No como esos canales que inventan una noticia para ganar una visita. Aquí, solo lo verificado. Quédate, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo ha mostrado nadie de esta manera antes. Antes de entrar, 4 cosas que vas a descubrir en este video. Primero, cómo funciona literalmente un día completo dentro del CECOT, minuto a minuto, desde la comida hasta el silencio obligatorio. Segundo, qué ocurre en los lugares que las cámaras oficiales nunca muestran. Tercero, qué es lo que realmente lo convierte en la prisión más extrema del continente, más allá de la propaganda. Y cuarto, y esto es lo más importante, ¿cómo fue posible que, durante más de 3 décadas, ningún gobierno de El Salvador ni de la región lograra frenar a las pandillas antes de que este modelo lo hiciera en menos de 3 años? Esa última pregunta te la vamos a responder con datos, no con opiniones. Porque para entender por qué existe el CECOT, primero hay que entender lo que existía antes de él. A finales de los años 90, El Salvador ya vivía bajo el control de 2 estructuras, la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, y el Barrio 18, nacidas en parte en Los Ángeles y expandidas al país centroamericano tras las deportaciones masivas de la posguerra civil. Barrios enteros pagaban renta. Familias completas se mudaban de ciudad para escapar de una sola advertencia. Y mientras tanto, las cárceles del país, lejos de frenar a esas estructuras, se convirtieron en su cuartel general. Pero esa pregunta, ¿por qué nadie lo detuvo antes?, seguía sin respuesta, hasta ahora. En 2022, tras una ola de asesinatos que dejó más de 87 muertos en un solo fin de semana, el gobierno de Nayib Bukele declaró un régimen de excepción. Se suspendieron garantías constitucionales y comenzó la detención masiva de personas señaladas, muchas veces solo por un tatuaje. Ese régimen, según cifras oficiales, ya suma más de 80,000 personas detenidas. Y aquí viene el primer dato que probablemente no conocías. No todos los detenidos eran pandilleros. El propio Bukele ha reconocido públicamente que hubo errores y miles de personas ya fueron liberadas. Ese es el precio silencioso de un modelo que muchos aplauden sin conocer del todo. Para encerrar a los señalados como los peores de los peores, El Salvador construyó en apenas 7 meses la prisión más grande de América Latina. Si quieres entender por qué el mundo entero está intentando copiar lo que hizo Bukele, quédate, porque lo que viene ahora te lo explica todo. Y si te interesa el tipo de contenido que investiga a fondo con fuentes reales y no repite lo que ya viste en otro canal, este es el momento de suscribirte. Porque en los próximos minutos vamos a entrar a las zonas del CECOT que ningún turista y casi ningún periodista ha podido recorrer completas. El CECOT está ubicado en Tecoluca, en el departamento de San Vicente, lejos de cualquier zona urbana. Ocupa una extensión equivalente a más de 230 manzanas de terreno, y su capacidad oficial es de 40,000 reclusos, lo que la convierte por número en una de las prisiones más grandes del planeta. Para dimensionarlo, es más grande, en área, que varios de los estadios de fútbol más famosos del mundo combinados. El perímetro exterior tiene un muro de más de 15 metros, con 3 metros de cerca electrificada en su parte superior, vigilado por 7 torres. Entre 800 y 1,000 guardias, según medios que lograron acceso al lugar, patrullan 8 sectores completamente independientes entre sí. Pero esto no era lo más grave. Cada sector está diseñado para que ningún recluso salga jamás de su módulo, ni siquiera para recibir atención médica. Tiene su propia clínica, su área de videollamadas y celdas colectivas donde, según los propios funcionarios penitenciarios, conviven entre 80 y 100 hombres a la vez, durmiendo en planchas de metal sin colchón, con solo 30 minutos fuera de la celda al día. Y hay un detalle que sorprende incluso a quienes ya conocen el caso. Dentro del CECOT jamás se apaga la luz. Los propios directores del penal lo confirmaron a un equipo internacional que logró grabar ahí adentro. Los reclusos son observados constantemente por guardias en pasarelas elevadas sobre las celdas. La razón es simple: en la oscuridad es donde una pandilla organiza motines y códigos secretos. Sin oscuridad, ese lenguaje deja de existir, y con él, la comunicación entre los cabecillas y sus estructuras en la calle. Pero lo que viene ahora es lo que ninguna cámara ha mostrado hasta hoy: la reconstrucción, hora por hora, de un día completo ahí adentro. Y para entender el peso real de lo que vas a escuchar, hay que empezar exactamente donde empieza su día, a las 4 de la madrugada. Según los relatos recopilados por medios internacionales, comienza el primer conteo del día. Los guardias recorren cada celda ordenando ponerse de pie.
No hay despertador, no hay reloj visible. El único indicador del tiempo es la rutina impuesta desde afuera. A esa misma hora, en las celdas de aislamiento, una zona que los propios reclusos apodaron la isla, la oscuridad es total, salvo por un pequeño orificio en el techo que deja pasar apenas un hilo de luz. Ahí van a parar quienes cometen faltas graves, y pueden permanecer hasta 15 días sin ver a nadie más que a los guardias que les llevan la comida. Pero eso no era lo único que ocurría en esa oscuridad. Alrededor de las 5:30 llega el primer alimento del día. Se sirve 2 o 3 veces al día, y se come directamente con las manos, sentados en el suelo de la celda. No hay cubiertos, no hay mesas. Un ex líder de la MS-13 llamado Marvin Vázquez, entrevistado dentro del propio Secot, lo resumió así. Dijo que quizás no era un hotel de 5 estrellas, pero que ahí adentro eso era lo que había, y que no existía otra opción. Lo que se descubrió sobre la forma en que ese hombre terminó ahí dentro adelanta algo del final de este video, pero para entender todo lo que representa, primero hay que seguir el reloj. Vázquez tiene 41 años, creció en Los Ángeles y fue arrestado antes del régimen de excepción. Admitió frente a las cámaras haber matado entre 20 y 30 personas, y comparó la caída de su pandilla con el Titanic chocando contra el iceberg. Ese es el tipo de hombre que el sistema decidió encerrar de por vida. Pero junto a él conviven miles de personas que, según el propio Bukele ha reconocido, fueron detenidas por error. Entre las 7 y las 9 de la mañana ocurre el único momento de actividad física permitida dentro de la propia celda, ya que no existe patio compartido. Y eso lleva a otro dato que sorprende. Dentro del Secot no existen visitas familiares. Ninguna. Desde el día en que un recluso entra, pierde el contacto físico con el exterior para siempre. Pero ahí no terminaba la historia. Porque además, la señal de telefonía celular está bloqueada en un radio de más de 1,5 kilómetros alrededor de todo el complejo, para impedir que cualquier orden logre salir o entrar. Según las autoridades, esa fue la pieza que permitió evitar lo que llevaba décadas ocurriendo en las cárceles anteriores. Que los líderes de las pandillas siguieran dando órdenes desde adentro. Ahí es exactamente donde comienza la parte que pocos canales se atreven a mostrar completa. ¿Qué pasaba antes en esas cárceles antiguas? ¿Y por qué durante tantos años nadie logró evitarlo? Antes del Secot, las cárceles salvadoreñas funcionaban como verdaderos centros de operaciones. Los cabecillas de las pandillas coordinaban extorsiones, ordenaban asesinatos y organizaban logística criminal usando teléfonos introducidos de contrabando, con la complicidad, en muchos casos, de guardias corruptos. Esa realidad no era exclusiva de El Salvador. Ha sido documentada, con matices distintos, en sistemas penitenciarios de México, Colombia y Honduras durante años. Pero fue en El Salvador donde el problema alcanzó una magnitud que terminó por desbordar por completo al Estado. Y aquí aparece el segundo dato que probablemente no conocías. Para el año 2015, la tasa de homicidios en El Salvador llegó a superar los 100 asesinatos por cada 100,000 habitantes, una cifra que ubicaba al país por encima de zonas de conflicto armado activo en otras partes del mundo. Hoy, según cifras citadas por medios internacionales, El Salvador tiene la tasa de homicidios más baja de todo el hemisferio occidental. Ese contraste entre el país más violento del mundo y uno de los más seguros de la región en apenas unos años es la razón por la que millones de personas en toda América Latina miran hacia este modelo con una mezcla de asombro y esperanza. Pero antes de llegar a esa parte, hay algo que sí necesitas conocer, porque cambia por completo la forma de ver este caso. Si esta reconstrucción hora por hora te está sorprendiendo, espera lo que viene, porque el relato está a punto de dejar de ser solo administrativo. Suscríbete ahora para no perderte la parte más humana de todo este caso, la que ningún recorrido oficial de prensa te muestra. Antes del Secot, las cárceles salvadoreñas funcionaban como verdaderos centros de operaciones. Los cabecillas coordinaban extorsiones y ordenaban asesinatos usando teléfonos de contrabando, muchas veces con la complicidad de guardias corruptos. Esa realidad no era exclusiva de El Salvador. Ha sido documentada, con matices distintos, en sistemas penitenciarios de México, Colombia y Honduras durante años. Pero fue en El Salvador donde el problema alcanzó una magnitud que terminó por desbordar por completo al Estado. Y aquí aparece el segundo dato que probablemente no conocías. Para el año 2015, la tasa de homicidios en El Salvador llegó a superar los 100 asesinatos por cada 100,000 habitantes, una cifra por encima de zonas de conflicto armado activo en otras partes del mundo. Hoy, según cifras citadas por medios internacionales, El Salvador tiene la tasa de homicidios más baja de todo el hemisferio occidental. Ese contraste entre el país más violento del mundo y uno de los más seguros de la región en apenas unos años es la razón por la que millones de personas en toda América Latina miran hacia este modelo con una mezcla de asombro y esperanza. Y hay otro dato geográfico que pocos conectan. Mientras El Salvador construía el Secot, el resto del Triángulo Norte Centroamericano y buena parte de Sudamérica seguía atrapado en el mismo problema sin resolver. En Guatemala, en Honduras, en partes de México y de Ecuador, las estructuras criminales continuaban operando extorsiones y logística delictiva desde dentro de las cárceles, con niveles de hacinamiento que en algunos casos superaban el 300% de la capacidad instalada.
según reportes de organismos regionales de derechos humanos. Es decir, el mismo problema que El Salvador logró revertir en menos de 3 años, seguía y sigue sin solución en buena parte del continente. Pero esa admiración tiene un costo que muy pocos canales se atreven a mostrar completo. Pero todavía faltaba una pieza que lo cambiaría todo, porque mientras el mundo entero aplaudía la caída de la violencia en las calles, algo ocurría puertas adentro del CECOT que ni el propio gobierno salvadoreño lograría explicar del todo. Entre marzo y abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos envió a 252 migrantes venezolanos directamente al CECOT, bajo el argumento de que pertenecían a la organización criminal Tren de Aragua. La mayoría de ellos nunca pisó una corte salvadoreña. Fueron trasladados desde el avión directamente hasta las celdas del penal más hermético del continente. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos defendió la decisión asegurando, en un comunicado oficial, que se trataba de casi 300 integrantes de estructuras criminales que ya no representaban una amenaza para la población. Pero la magnitud de esa afirmación empezaría a resquebrajarse meses más tarde, cuando periodistas y organizaciones de derechos humanos lograron acceder a la lista completa de nombres enviados al penal. Meses después, tras un intercambio de prisioneros negociado entre Estados Unidos y Venezuela el 18 de julio de 2025, a cambio de la liberación de 10 ciudadanos y residentes estadounidenses retenidos por el gobierno de Maduro, esos hombres regresaron a su país. Y ahí fue cuando empezó a salir a la luz una parte de la historia que la propaganda oficial nunca mostró. Lo que encontraron los investigadores en esos testimonios cambia por completo la forma de ver este caso. Pero antes de contártelo tienes que entender exactamente quién fue a buscarlo. En noviembre de 2025, la organización Human Rights Watch, junto a la organización centroamericana Cristosal, publicó un informe de 81 páginas basado en entrevistas directas con 40 de esos hombres liberados, además de 150 familiares, abogados y conocidos. El título del informe resume su contenido: Llegaron al infierno. Y esa frase no es casualidad. Según uno de los testimonios recogidos, un funcionario del penal les dijo, frente a varios testigos, que acababan de llegar al infierno y que ahí pasarían el resto de sus vidas. El informe documentó golpizas prácticamente diarias durante las requisas de celda, aislamiento total sin contacto con el exterior durante meses y, en al menos 3 casos confirmados, violencia sexual dentro del propio penal. Varios de los hombres relataron que, tras protestar exigiendo comunicación con sus familias, la respuesta de los guardias fue una descarga de balas de goma disparadas a corta distancia, dentro de la propia celda. Pero las autoridades todavía tenían algo más entre manos. Según los propios investigadores, cerca de la mitad de esos venezolanos no tenía ningún antecedente penal, y solo el 3% había sido condenado, en Estados Unidos, por algún delito violento o potencialmente violento. Es decir, el propio informe concluye que la inmensa mayoría de esas 252 personas no encajaba en la definición de los peores que se usó públicamente para justificar su traslado. El gobierno de Estados Unidos, según el mismo informe, pagó al menos $4.7 millones a El Salvador por mantenerlos detenidos ahí. Y esa pregunta, el porqué de tanto tiempo de descontrol y de abuso sin supervisión externa, todavía no tiene una respuesta oficial completa. El gobierno salvadoreño ha sostenido, en distintas ocasiones, que su sistema penitenciario respeta los derechos humanos de todos los reclusos, sin importar su nacionalidad. Pero ni el gobierno de El Salvador ni el de Estados Unidos respondieron de manera detallada a las solicitudes de información presentadas por los investigadores durante la elaboración del informe. Ahí es donde la historia deja de tratarse solo de números y empieza a tratarse de personas concretas, con nombre y con familia. Uno de los casos más mediáticos fue el de Kilmar Abrego García, un padre de familia salvadoreño residente en Maryland, Estados Unidos, deportado al CECOT, por lo que las propias autoridades estadounidenses calificaron después como un error administrativo. Su caso escaló hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y se convirtió en uno de los símbolos más citados por quienes cuestionan los límites del sistema. Pero para las familias de los otros 251 hombres, ese escrutinio internacional llegó demasiado tarde. Durante los casi 4 meses que duró la detención, según el propio informe, muchos de ellos no tuvieron ningún tipo de contacto con sus abogados ni con sus seres queridos. Padres, madres y esposas denunciaron que las autoridades estadounidenses les habían asegurado, antes del traslado, que sus familiares serían deportados directamente a Venezuela. En cambio, terminaron encerrados en la prisión más hermética del continente, sin que nadie confirmara oficialmente dónde estaban. El propio gobierno salvadoreño, por su parte, ha insistido públicamente en que su modelo de seguridad se aplica por igual a todos los reclusos, sin distinción de nacionalidad, y que las acusaciones de organismos internacionales responden a una visión que no toma en cuenta la magnitud del problema que el país enfrentaba antes del régimen de excepción.
Esa tensión entre la eficacia que millones de salvadoreños celebran en las calles y las denuncias que documentan organizaciones como Human Rights Watch es exactamente el punto donde este caso se vuelve más complejo de lo que cualquier titular puede resumir. Meses antes de que el informe viera la luz, un grupo de organizaciones legales internacionales ya había presentado una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo medidas urgentes para la liberación de los detenidos en el SECOT. El gobierno salvadoreño respondió pidiendo que el caso fuera archivado, argumentando que los propios hombres ya habían sido devueltos a Venezuela. Hasta el día de hoy, ese organismo no ha emitido una resolución final sobre lo ocurrido. Y ese es quizás el dato más incómodo de todo este video. El mismo mecanismo diseñado para desarticular a las estructuras criminales más peligrosas del continente también demostró tener margen de error. Un margen que, para quien lo sufre en carne propia, no se mide en porcentajes, sino en meses de vida perdidos dentro de una celda sin ventanas ni contacto con el mundo exterior. Y esa pieza es exactamente la que conecta todo lo que escuchaste con lo que está pasando ahora mismo en el resto de América Latina, porque lo que ves en el SECOT ya dejó de ser un caso aislado de El Salvador. Mientras esto ocurría dentro de las paredes del SECOT, gobiernos de toda la región empezaron a mirar hacia El Salvador, buscando una respuesta a un problema que ellos mismos no habían podido resolver. En Honduras, según informó la prensa internacional en 2024, el gobierno anunció la construcción de una nueva megacárcel con capacidad para 20.000 reclusos, explícitamente inspirada en el modelo salvadoreño, tras años de motines sangrientos que las propias autoridades hondureñas reconocieron no haber podido controlar desde adentro. En Ecuador, un país que llegó a registrar algunas de las masacres carcelarias más violentas de la última década en la región, el gobierno también anunció, según medios internacionales, la construcción de nuevas prisiones de máxima seguridad inspiradas directamente en el SECOT. En Colombia, cárceles como La Modelo, en Bogotá, ya habían sido escenario de motines con decenas de muertos, en episodios donde el propio Estado reconoció haber perdido el control interno del penal durante horas. Y en México, prisiones como Topo Chico, en Nuevo León, se hicieron tristemente célebres tras motines donde murieron decenas de reclusos, en enfrentamientos entre bandas que, según investigaciones posteriores, operaban con armas y comunicación desde dentro de las propias celdas. Y en Argentina, aunque todavía no existe una construcción equivalente al SECOT, el propio debate político nacional ha citado abiertamente el modelo salvadoreño como referencia de mano dura frente al crimen organizado. Costa Rica ya colocó la primera piedra de su propia versión, un centro de alta contención para crimen en el SECOT. Y en enero de 2026, el propio presidente electo de Chile visitó personalmente las instalaciones del penal salvadoreño para conocer el modelo de cerca. La pregunta que se repite en cada uno de estos países es siempre la misma. ¿Por qué Bukele sí pudo y otros gobiernos con problemas similares no lo habían logrado antes? Una respuesta parcial está en lo que ya escuchaste en este video: control absoluto de la comunicación, aislamiento total del exterior y una decisión política de asumir el costo, incluyendo errores judiciales y señalamientos internacionales, con tal de sostener el modelo hasta el final. Lo que ves en el SECOT no nació de la nada. Bukele estudió el fracaso de otros sistemas penitenciarios de la región antes de construir el suyo, y lo que hoy se replica en Costa Rica, Honduras y Ecuador está, de una u otra forma, en el ADN de lo que se construyó primero en Tecoluca. Hoy, mientras miles de personas en Honduras, México, Colombia o Ecuador siguen viviendo bajo la sombra de cárceles donde las bandas criminales aún deciden quién manda dentro de esos muros, en El Salvador esa pregunta ya no existe. Adentro del SECOT no hay líderes, no hay jerarquías visibles, no hay comunicación con el exterior. Solo hombres vestidos de blanco, con la cabeza rapada, sentados en silencio bajo una luz que jamás se apaga, encerrados en un edificio del que, según la propia consigna del sistema, solo se sale en un ataúd. El que antes decidía quién entraba y quién salía de un barrio entero, hoy no decide ni siquiera cuándo se enciende la luz de su propia celda. Ese es, en el fondo, el mensaje que Bukele decidió enviarle al resto del continente: que el control absoluto, aunque incómodo, aunque cuestionado por organismos internacionales, aunque con errores reconocidos incluso por el propio gobierno, puede ser más fuerte que 30 años de impunidad. Y ahora te toca a ti responder la pregunta que dejamos abierta desde el principio de este video. Entre el SECOT con todo lo que acabas de escuchar, y cárceles como Topo Chico o La Modelo, donde durante años fueron los propios reclusos quienes pusieron las reglas, ¿cuál te parece que representa realmente el fracaso más grande de un sistema penitenciario? Déjalo en los comentarios, porque tu respuesta podría convertirse en el próximo caso que investiguemos con la misma información verificada con la que empezó este video.